Pialino, toca lilica altonac. Ashan ticatej ipan tonali chignawi ocelot. Estamos hoy en la coordenada, en el tonali 9 ocelote. Un tonali del rumbo del Mictlampa, del rumbo del norte, el color es el blanco. Yo ya me he puesto mi banda ocelotada porque me voy a nahualizar en esta esencia de chignawi ocelot. Cuando nosotros escuchamos ocelot, ocelote o jaguar, imaginamos un guerrero fuerte, sereno, que es un gran estratega, que no pierde el entusiasmo si pierde una batalla. Él sigue, diseña otra nueva forma de lograr el objetivo, la meta. Estoy hablando en esa transformación que vamos a tener nosotros al nahualizarnos y asumirnos como este ocelot. Ocelote o jaguar es un signo que tiene como regente a la señora Tlazolteotl. Así que cuando oyes la palabra ocelote o jaguar y piensas en lo masculino, recuerda que su regente es una gran esencia femenina, porque la señora Tlazolteotl es una advocación de Tonacacíhuatl. Ella, Tlazolteotl, es la gran paridora, el principio femenino maduro, es la medicina, es la gran madre también, la que barre los caminos, la que teje los destinos, la que te sana, la que te envuelve, la que te cura. Tiene que ver con la sensualidad, con la sexualidad. Y recuerda que este tonali está en la trecena que rige Tonatiuh y el corregente es Mestli, la luna, o Tezistecatl, el señor del caracol. El jaguar también tiene en la mitología mucha conexión con la luna. Es un animal nocturno que caza muchas veces en la noche, que puede ver claramente en la oscuridad. Él es una advocación del mismo Yayauqui Tezcatlipoca. Así que en este signo tenemos a Tlazolteotl, la madre, y a Yayauqui Tezcatlipoca, convertido en jaguar, como el hijo. Hoy vamos a sentirnos así, hijos de la gran Tlazolteotl. Y nuestro intelecto tiene que elevarse, ir a otro nivel. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues muy fácilmente el día de hoy, porque quien acompaña el numeral 9 es Quetzalcóatl, ese ser maravilloso que nos legara la cuenta Tonalpohualli, esta que vamos siguiendo y con la cual vamos construyendo nuestra realidad. Hoy nos toca convertirnos y danzar. Miren, aquí estuvo lloviendo hace rato, pero fuerte, maravilloso. La Xucoatl estaba siendo agitada por Tlaloc y bueno, yo de verdad me imaginé convertida en ocelote dentro de una cueva, disfrutando de mi madre Tlazolteotl y de esta lluvia maravillosa, y claro que surgieron letras. Antes de compartirles estas letras, quiero también decirles que el señor de la noche que acompaña es Istli. Él tiene una patita en la montaña y hasta la tiene dibujado un tecpatl ahí, quiere decir la luz de la conciencia, la sabiduría, ese tecpatl que rasga la oscuridad, que abre la montaña. Bueno, y en el otro pie está en un cuerpo de agua, es decir, vamos a entrar a ese mundo que nos habita con el espejo, siendo el mismo jaguar, para encontrar nuestra propia luz. A lo mejor ya tenemos luz, pero puede haber alguna por ahí pequeñita que es como un chalchuhuite que vamos a recuperar para tonarnos, para mostrarle al mundo toda nuestra grandeza. Y ahora las letras. Afuera, los tlaloque, al quebrar sus jarros celestes, proclaman la llegada del licor fertilizador que sacia la sed de la tierra. Es la fuerza creativa de Tlalocatecutli que se derrama y la tierra misma se empapa. Mientras la señora Chalchutlicue corre veloz, llenando de vitalidad cada rincón en el Tlalticpac. Dentro de la montaña Tlazolteotl hila su telar cósmico con la sabiduría de los siglos. Yayauqui Tezcatlipoca, su hijo, transfigurado en jaguar, lame las estrellas impresas en su piel, y el recinto se impregna con dulce aroma de jazmín. Yo
resguardado en el Kali que es mi cuerpo, escucho con devoción la Xucoa, la serpiente de fuego que susurra secretos antiguos. La magia de Tlaloc me inunda y el lodo ancestral asciende desde mis pies. Soy arcilla que Quilastli trabaja con las manos divinas. Un rayo me alcanza y en 4 patas corro de vuelta a la cueva primigenia, esa que me parió. Hoy yo mismo soy Chignahui Ocelot, el ocelote sagrado rugiendo frente al espejo de obsidiana mi propia alma. Hombre jaguar, sal de tu ensueño irrelevante, haz latir de nuevo tu corazón, contagia la alegría a los seres que danzan bajo la lluvia. Mujer ocelote, sal de tu ensueño irrelevante, haz latir de nuevo tu corazón, abre tus ojos y accede al realismo de tu nahual. En la unión de los 9 espacios, los 4 rumbos cardinales, los 4 lazos del universo que se entrelazan y en el centro inmanente, en la tierra, resuena el anhelo incesante de las olas. En el mar se guarda la nostalgia silenciosa de las nubes. En el cielo la luna, testigo eterno, vigila el devenir. Tlazolteotl, la sanadora del espíritu, la recicladora de esencias, la tejedora de destinos, me guía en este sendero. Como guerrero ocelote, mi propio ser se acecha no con la furia externa, sino con la introspección más profunda. De esqueleto en esqueleto mi espíritu evoluciona, puliendo el chalchuhuite, la preciosa joya de mi existencia. En este viaje hacia el interior, descubro la energía primigenia de Yayauqui Tezcatlipoca, la sabiduría de Quetzalcóatl y la compasión transformadora de Tlazolteotl. Recuerda que en las imágenes cosmogónicas de la Mochtli Borgia, Quetzalcóatl y Yayauqui Tezcatlipoca son esos hermanos, señores dentro de los dioses de la creación, que van realizando grandes hazañas. A veces Tezcatlipoca va Yayauqui, a veces Yayauqui Tezcatlipoca va adelante, incluso porta la máscara del viento de Hecatl, y Quetzalcóatl carga el bulto sagrado que han de utilizar para la gran creación. Y hoy, convertidos en guerreros jaguar u ocelote, nos toca acecharnos a nosotros mismos. Nos convertimos en lo maravilloso que nos habita. No hay que temer mirarse al espejo, porque esa mirada encuentra la verdad, encuentra la esencia y el camino a la propia evolución. Es un viaje de autorrevelación, donde cada rugido es un eco de la verdad que se devela desde el interior. Y nuestro conjuro para esta coordenada es el siguiente. Oh Chignahui Ocelot, tonali de mi espíritu que me envuelves en tu abrazo de intelecto. Eres fuerza, creatividad divina que me habita, un pulso vital en la trecena que se ilumina, sé Miquistli. Los astros grandes regentes de este andar y de este tiempo derraman sobre mí su tona, su esencia pura. Me invitan a vivir con cada fibra, con cada aliento, el sagrado autoconocimiento consciente, la aventura. En este transitar, donde Quetzalcóatl y Yayauqui Tezcatlipoca se revelan, me asumo con humildad y orgullo, hijo de Tlazolteotl. Hoy yo mismo soy Chignahui Ocelot, el guerrero que acecha su propia piel, el que cierra los ojos y en la neblina cruza el espejo humeante sin temor. Elijo la dirección correcta sin vacilo, el sendero que me eleva, que me conduce al crecimiento interior, a la luz radiante. Me guía el amor, la sabiduría que nunca cesa. Esta noche yo soy el ocelote, esta noche yo soy el jaguar, soy conciencia vibrante.
Recibiré estrellas nuevas en mi piel. Cual manto sagrado, dones de los señores de la obsidiana. Mi espíritu se renueva. En cada rugido, un eco de mi ser se revela. Oh Chinagui Ocelot, mi esencia en ti eternamente consagrada. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y quiero darles las gracias y presumirles a todos ustedes esta gran obra hecha en plata. Las construye mi amiga Leti. Y bueno, si alguien está interesado, pues adelante, me puede contactar y yo les paso su contacto. Fíjense que ella reproduce en plata la iconografía que vemos en los Amoshtin. Bueno, pues no me resta más que decirles Timotazque Mostla.